Mi compadre estaba recostado en el umbral de la puerta, con esa mirada perdida y el rostro desencajado, como si hubiera pasado noches enteras peleando con pensamientos que no lo dejaban en paz, y en cuanto me vio, soltó sin rodeos: comadre, voy a preguntarle algo, pero quiero que me diga la verdad, no me oculte nada, que responda con toda la sinceridad del mundo. Yo sentí como un frío me recorrió la espalda, porque en el fondo ya sabía lo que venía, lo había presentido en sus silencios, en sus miradas, en esas veces en que se quedaba observando detalles que antes no le importaban. Vi cómo tragó saliva, y luego suspiró profundo, como si cada palabra le pesara. No puedo más con esta duda que tengo aquí en la garganta, no me deja dormir, y cuando logro cerrar los ojos, sueño que todo es real, que eso que pienso no es solo idea mía, que está pasando de verdad, dijo. Y ahí fue cuando entendí que esto ya no era una simple sospecha, era una tormenta creciendo en secreto dentro de él, una de esas que cuando revientan no dejan nada en pie. Yo intenté mantener la calma, aunque por dentro el miedo ya me había alcanzado. Compadre, usted sabe que a mí no me gusta mentir, y sea lo que sea que me pregunte, le voy a responder con toda sinceridad, le dije. Pero en ese mismo instante mi corazón empezó a latir más rápido, porque sabía que la verdad no solo iba a doler, iba a romper algo que tal vez ya no tenía arreglo. Pero dígame ya qué es lo que lo tiene así, porque ya me puso nerviosa, añadí tratando de ganar tiempo, aunque por dentro ya me estaba preparando para lo inevitable. Y aunque yo ya sospechaba lo que él quería saber, me hice como que no sabía nada, como si la ignorancia pudiera protegerme. Pero antes de que él hablara, mi hermana entró a la sala buscando sus audífonos, con esa naturalidad que solo tienen los que no saben que están parados en medio de una tormenta a punto de arrasar con todo. En ese instante el ambiente se volvió aún más tenso, porque él la miró, no como siempre, sino con una mezcla de dolor, rabia y decepción imposible de ocultar. No los encuentro, dijo ella sin notar nada. Entonces mi compadre se levantó lentamente, sin apartar la vista de ella, y en ese instante algo dentro de mí se tensó, porque entendí que no era una mirada cualquiera. Yo sabía, o al menos creía saber, que todo se debía a la cercanía entre mi hermana y mi comadre, porque ellas son bien amigas, de esas que andan para arriba y para abajo juntas, que se cuentan todo, que se acompañan sin medida. Y como mi hermana aún es soltera, siempre está rodeada de gente, de conversaciones, de confianza, así que yo imaginaba que mi compadre la veía como esa persona que aconseja a su mujer para salir de fiesta y muchas veces sin su consentimiento. Por fortuna mía, y desdicha de mi compadre, mi teléfono sonó justo en ese momento. Lo tomé casi con prisa, como si ese timbre fuera un salvavidas, pero antes de responder, mis ojos se desviaron hacia el sofá, y ahí estaba mi hermana, encontrando sus audífonos como si nada pasara. Ella sonrió ligeramente, y se acercó a saludar a mi compadre como siempre lo hace, con esa naturalidad que desarma cualquier sospecha, pero él apenas le devolvió el saludo, un gesto mínimo, frío, que no pasó desapercibido para mí, aunque a ella no pareció importarle en lo más mínimo, porque simplemente siguió en lo suyo, ajena a todo. Bueno, dije al fin, llevando el teléfono a mi oído, intentando concentrarme en otra realidad, en algo que me sacara de ese momento incómodo. Era mi esposo. Oye, cariño, ¿podrías venir por mí? Es que mi auto se varó, me dijo, y en ese instante sentí un alivio que no pude disimular, como si me hubieran dado una excusa perfecta para escapar. Claro, cariño, ahora mismo salgo para allá, respondí sin pensarlo 2 veces. Colgué y giré hacia mi compadre, que seguía de pie, con esa misma expresión marcada por la duda, como si aún estuviera esperando algo, una respuesta, una señal, una verdad que no terminaba de llegar. Compadre, disculpe, pero tengo una emergencia, voy a tener que dejarlo, le dije, evitando sostenerle la mirada demasiado tiempo, porque sentía que si lo hacía, él iba a descubrir todo lo que yo estaba tratando de ocultar. Incluso lo que ni yo misma tenía claro. Está bien, comadre, no hay pena, respondió, pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antes, era más baja, más resignada, como si entendiera que ese no era el momento. O tal vez como si supiera que yo también estaba evitando algo. Y sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Mi compadre se fue cabizbajo, y mientras yo buscaba las llaves de mi auto, mi teléfono volvió a sonar. Era mi marido. Cariño, ya no te preocupes, ya se resolvió el asunto, ya voy en camino,
me dijo. Esa llamada que hace unos minutos había sido mi salida, ahora me dejó inquieta. Sentí que ya no tenía excusa para seguir evitando lo que estaba pasando dentro de mi propia casa. Entonces fui directo a la habitación de mi hermana. Empujé la puerta y la encontré recostada, viendo su teléfono con total calma, como si nada. Oye, le dije tratando de mantenerme firme, creo que ya no debes estar llamando a mi comadre para que salga contigo. Ella se sentó y me miró con sorpresa. Ay, hermanita, si yo no soy quien la llama por gusto, respondió con tranquilidad. ¿Cómo así?, le pregunté, sintiendo que algo no estaba bien. Lo que pasa es que ella me pide el favor de que yo la llame, para tener excusa para salir, dijo, como si fuera algo normal. En ese momento sentí un golpe en el pecho. Excusa para salir, ¿de qué estás hablando?, insistí. Yo creo que anda con alguien más, o más bien anda con otro, soltó sin rodeos. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesarlo. Y como a mí no me molesta hacerle el favor, pues por eso la llamo, porque antes sí salía conmigo, pero de repente ya no quiso, siempre decía que tenía algo pendiente y se iba para otro lado, añadió. La miré fijamente, y pregunté, ¿me estás diciendo que ella anda con alguien más? Pues sí, ya la vi en 2 ocasiones, y es un muchacho bien joven, tal vez la mitad de la edad de ella. Pero no lo conozco, no sé ni dónde lo conoció. Pero eso ya es asunto de ella, si no sabe respetar, yo no me meto, respondió. Sus palabras me dejaron fría, no solo confirmaban lo que mi compadre sospechaba, también me metían a mí en medio de un secreto peligroso. Pero si mi compadre se entera, va a pensar que tú eres quien la indujo a eso, le dije preocupada. Ay, hermanita, tú con tus cosas, ella ya es mayor y sabe lo que hace, respondió con molestia. Y si tu compadre piensa cosas de mí, pues será problema de él. Yo no tengo por qué justificarme delante de nadie, agregó con firmeza. Luego remató, y tú debes aprender que no se vive del que dirán. Todos pueden decidir decir sí, o decir no, así es que yo no voy a ponerme a sufrir por algo que no he causado y mucho menos a tronarme los dedos de angustia. Quien pierde sus cosas, es porque no sabe cuidarlas. Yo no sé ni cómo tus compadres viven, y tampoco quiero saber. Yo prefiero simplemente velar por mí, y cada quien velara por lo suyo. En ese momento escuché que la puerta de la calle se abrió, y mi esposo me llamó desde la sala. Mi hermana volvió a concentrarse en su teléfono, como si la conversación no importara. Yo me quedé un segundo más, sintiendo el peso de todo lo que acababa de escuchar, y sin decir nada, salí de la habitación, sabiendo que ahora no era solo una sospecha, era una verdad que ya no podía ignorar. Mi esposo, al verme, me dijo, ¿sabes, cariño? Me acaba de llamar el compadre, dice que me espera en su casa, quiere hablar conmigo mientras vemos el partido de fútbol. Luego añadió, como si nada, solo vengo a cambiarme y ponerme la camisola de mi equipo. Yo sentí un pequeño nudo en el estómago, pero sonreí. ¿Y si me pongo yo también la camisola que me compraste, y te acompaño? Así hablo un rato con la comadre, le propuse, intentando sonar natural. Él no dudó en responder, a mí me encantaría que me acompañaras, pero la comadre no está en casa. Por eso el compadre dijo que vamos a pedir algo para comer, porque ella no está. Ah, qué triste, respondí, disimulando la inquietud que empezaba a crecer dentro de mí. Bueno, en todo caso yo te espero aquí con tu comida favorita. Bueno, entonces voy a ver si me pongo a hacer oficio, añadí, más para evitar pensar que por otra cosa, mientras lo veía irse hacia la habitación a cambiarse. Y como si el destino tuviera todo preparado, mi teléfono sonó en ese mismo instante. Miré la pantalla, era mi comadre, y respondí de inmediato. Hola comadre, qué gusto saber de usted. Su voz sonaba distinta y apurada. Comadre, ¿hay alguien en su casa? Pues ahorita sí, pero en un rato mi marido sale para su casa, porque su esposo lo invitó a ver el partido de fútbol, le dije, sintiendo como cada palabra empezaba a encajar en algo que no me gustaba. Es que yo quería llegar a su casa, necesito un consejo suyo comadre, dijo, y en su tono había algo de nervios y angustia. Está bien comadre, también yo quería hablar con usted. Venga, aquí la espero con mucho gusto, respondí, sin dudar, porque en el fondo sabía que esa conversación ya no podía aplazarse. En ese momento, mi esposo gritó desde la sala,
ya vuelvo cariño, te quiero, y escuché cómo la puerta se cerraba detrás de él. Hubo un pequeño silencio en la llamada. Creo que ya se fue su marido. Bueno, ya voy, comadre, dijo ella antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, sintiendo que todo se estaba moviendo demasiado rápido, como si cada pieza estuviera cayendo en su lugar, sin que yo pudiera detenerlo. Entonces mi hermana se asomó a la cocina, rompiendo ese momento. Ayer que me pagaron, y pasé a comprar algunas cosas, y te compré algo, dijo con una sonrisa leve. Me extendió una cajita, y yo la abrí con curiosidad, y dentro había unos aretes de media luna. La miré sorprendida, y le dije, gracias por acordarte de mí. Te quiero, respondió ella con naturalidad, como si nada más importara. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación, llevándose una taza de café entre las manos. Yo me quedé sola en la cocina, con los aretes en la mano y una sensación difícil de explicar creciendo dentro de mí, porque en cuestión de minutos, mi esposo iba camino a ver a mi compadre. Mientras mi comadre venía directo hacia mí, y por primera vez, todo empezaba a sentirse demasiado claro, y demasiado peligroso como para seguir fingiendo que no pasaba nada. Yo tenía miedo de que mi compadre le dijera a mi marido que yo sabía lo que su mujer hacía, y que de alguna forma, le estaba encubriendo, porque eso podía convertirse en un problema entre nosotros. Y aunque en el fondo yo no había hecho nada, sentía un peso extraño, como si cargara con una culpa que no me correspondía. Entonces mi comadre llegó, y apenas cruzó la puerta noté que no venía tranquila. La hice pasar hasta la cocina, y le ofrecí un café, intentando mantener la normalidad, pero en cuanto se sentó, empezó a llorar. Comadre, ayúdeme, si tuviera algo más fuerte para tomar se lo agradecería, porque el café no puede quitarme esta pena que traigo en el alma, dijo con la voz quebrada. La miré en silencio, sin interrumpirla. Me enamoré, comadre, sin darme cuenta me perdí por él, y ahora me dijo que ya no quiere saber nada de mí, no sé qué hacer, no sé cómo retenerlo, siento que sin él no voy a poder vivir, confesó entre lágrimas. Yo fruncí las cejas, sintiendo como la saliva se me espesaba en la boca. Pero comadre, ¿de qué está hablando usted? Que yo sepa, el compadre la quiere mucho, él no piensa en dejarla. No, no hablo de él, respondió. Sacudí la cabeza incrédula. Entonces no entiendo, ¿cómo es posible que a usted se le olvide que tiene esposo, y que tiene hijos? Comadre, sinceramente la desconozco, ¿qué consejo quiere que le dé yo? Ella bajó la mirada, pero yo ya no podía quedarme callada. Lo único que puedo decirle es que ponga los pies sobre la tierra. ¿Usted es una mujer casada? ¿En qué mundo vive usted? No es que quiera juzgarla, pero me asusta lo que está haciendo. ¿Acaso no le da pena que su marido se entere, o qué piensa hacer? Porque él ya sospecha, y quizá ya tenga pruebas. Y si a mí me pregunta, yo no voy a mentir, comadre, le dije con firmeza. Ella se levantó de golpe. Pensé que en usted tendría consuelo, pero ya veo, respondió con decepción, mejor me voy. Y sin esperar nada más, se marchó. Salí a la sala tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Mi hermana, que había escuchado parte de todo, me miró y dijo, vaya enredo el de tu comadre, lo peor es que cuando todo salga a la luz, va a abrir los ojos y se va a dar cuenta de que lo único que consiguió fue destruirse a sí misma. Para mí, hubiera sido mejor que se separara antes, así podía empezar una nueva vida sin hacer daño, ¿no crees?, añadió. Pero yo no respondí, porque hay situaciones donde opinar no es tan simple como parece. Y al final, no hizo falta que yo dijera nada, ni que mi compadre me preguntara otra vez, porque la verdad salió por otro lado. Él se enteró por alguien más, y cuando la enfrentó, ella no lo negó. Decía estar locamente enamorada, pero ese amor le costó todo. Su hogar, su estabilidad, su familia, una vida entera que se derrumbó en poco tiempo. Hoy vive sola, y sus propios hijos ya no quieren ni siquiera saber de ella. Y si algo me quedó claro después de todo esto, es que hay decisiones que parecen pequeñas cuando se toman en secreto, pero sus consecuencias son imposibles de esconder. Porque tarde o temprano, todo sale a la luz, y cuando eso pasa, ya no hay forma de volver atrás. Y recuerda que el verdadero amor no lastima, no separa, no destruye. El verdadero amor es comprensible, paciente y une en armonía y paz.
Cuida lo que ya tienes, y no lo arriesgues por algo pasajero. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.